Marcos capítulo 6. Ahí dice el título en mi Biblia, dice Jesús en Nazaret. Jesús en Nazaret. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. ¿Qué pasaba? Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no puedo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, hoy quiero hablar de ustedes y voy a acuñar una frase de nuestra pastora. Ella tiene uno que llama cero ¿qué? Cero excusas. Cero excusas. Bueno, voy a hablar hoy de algo que se llama cero incredulidad. Quiero hablar acerca de cómo lograr cero incredulidad en nuestras vidas. Y de pronto alguien me dirá, pastor, no, yo creo. No, yo le puedo garantizar a usted que usted tiene cierto grado de incredulidad. Porque si todos tuviéramos fe, totalmente seríamos obedientes, totalmente caminaríamos en santidad. Pero regularmente no es así. Regularmente muchas veces somos presa del temor, somos presa de la preocupación, presa de muchas cosas. Y eso es lo que Dios no quiere. Vamos a mirar porque la definición tal vez más sencilla de fe, la definición más sencilla de fe es esta, es actuar sabiendo que la Biblia es verdad. ¿Qué es la definición más sencilla de fe? Actuar, ya conmigo, actuar sabiendo que la Biblia es verdad. Otra vez, diga conmigo, ¿qué es la definición más sencilla de fe? Es actuar sabiendo que la Biblia es verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? Ahora, no solo basta con saberlo, tenemos que actuar con base en ello. Por eso, son solo dos, la Biblia nos muestra dos ocasiones, digamos, en que Jesús se maravilló. Solo dos ocasiones donde Cristo se maravilló. Cuando uno piensa que Jesús es desde antes de la creación. ¿Cuántos saben que Jesús es desde antes de la creación del mundo? Y que estuvo presente en la creación. Uno se pregunta, amados hermanos, en realidad si Jesús estuvo todo ese tiempo, ¿cómo podría uno pensar que Él se podría maravillar? ¿Qué lo podría maravillar a Él? Siendo que Él es el creador de todo lo que existe. ¿Habrá algo que lo pueda maravillar? Pues en realidad eso lo deja a uno perplejo, ¿no? Y estamos hablando no solo de Cristo, sino de Dios Todopoderoso. Estamos hablando del Creador de los confines de la tierra. Estamos hablando del Creador de todo lo que existe. Ahora, algo que lo pueda maravillar, y resulta que la Escritura sí menciona que hay cosas que lo maravillan a Él. Pues estamos hablando, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿qué fue lo que produjo tal impresión en Jesús? Que aquellos que lo rodeaban advirtieron que se había maravillado. Ahora, fíjense, ahora quiero que vamos al texto de Mateo 6. Vaya conmigo a Mateo 6. Y vean ustedes que hay unas preguntas que Jesús quiso hacer milagros en su tierra, no donde nació, sino donde se crió. ¿Cuántos saben que Jesús nació en Belén? Pero Él nació en Belén. Pero Él se crió en Nazaret. Son dos ciudades completamente diferentes y muy distantes la una de la otra. Cuando Él se crió en Nazaret, fue producto de que José le tocó huir a Egipto porque estaban procurando Herodes matar al bebé. Cuando Jesús recién nació, entonces le tocó pasar un tiempo en Egipto hasta que Herodes murió. Pero entonces quiso volver a Judea, donde es Belén, pero allí no se pudo porque estaba el hijo de este gobernador, ¿cierto? Y entonces le tocó irse a Galilea, al norte, y hacer su negocio allí en Nazaret. De tal manera que donde Jesús se crió, se llama por eso se llama Nazaret.
Y ahí es donde se vino el cumplimiento de la profecía que él se le llamó el Nazareno. Ahora, dense cuenta algo, mis amados hermanos, que cuando ellos vieron, la gente de Nazaret vio a Jesús desde chiquitín, ¿cierto? En su tierra donde creció. Pues, hermanos queridos, la gente no podía creerlo que cuando Cristo hubo crecido, Jesús tuviera tanta capacidad de hacer milagros y de enseñar tan bonito, de enseñar tan poderosamente. De tal manera que mucha gente se cuestionaba y preguntaba, bueno, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿De dónde? ¿De dónde saca tanta doctrina Cristo? Pues en su ciudad donde creció, pues Jesús tuvo que enfrentar una gran multitud que continuamente se preguntaba cómo fue que él se volvió tan poderoso, si lo vimos jugando Jermis, si lo vimos jugando Lleva, si lo vimos jugando Solo Libertad. Bueno, en el castellano de hoy para los jóvenes lo vimos jugando Parchis, lo vimos allá en pantalón corto, lo vimos corriendo de arriba a abajo. Si lo vimos jugando en las calles de Nazaret, ¿de dónde sacó Jesús tanto poder? Por eso es que la Biblia dice que la gente se maravillaba, o sea, se quedó sorprendida, asombrada de ver todo esto. Y entonces Jesús, fíjense que cuando llegó a Nazaret, pues el padre de él, el padre padrastro, porque el padre de él no es José, el padre de Jesús se llama el Espíritu Santo. En vez de eso, José vino a hacer un rol de padrastro. Pues el padrastro tenía un rol que llamaba, una profesión llamada carpintero. Y entonces, nótese algo interesante, que Jesús dejó Nazaret siendo un carpintero porque el padre fue carpintero. Tal vez el padre había pensado, yo creo que tú quiero que eres mi profesión, quiero que seas un buen carpintero. Pero en realidad cuando Jesús salió de Nazaret, no salió como carpintero, sino salió como un rabino, ¿cierto? Salió como un maestro, junto con su grupo de discípulos. Y por eso no es difícil, escuche esto, no es difícil ver cómo los nazarenos se preguntaban qué le pasó a Jesús. Si este hombre era nuestro futuro carpintero, ahora se convirtió en un rabino. ¿Y cuántos saben que servir al Señor es mucho más que cualquier profesión lucrativa en este mundo? Ser carpintero en aquel tiempo era una profesión bastante lucrativa. Era una muy buena profesión. Los carpinteros eran muy deseados y lo que hacían ellos prácticamente era muy lucrativa por donde quiera que se necesitaba un carpintero. Así que la pregunta que ellos hacían, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? No. Y yo quiero decirle algo acá, ponga atención a esto, no era un cumplido. Cuando la gente se cuestionaba y cuando se preguntaba, ¿pero este no es el carpintero? En realidad ellos no estaban haciéndole un halago a Cristo, sino era una manera de señalar que Jesús no tenía ningún entrenamiento teológico formal. O sea, Jesús no asistió a ningún seminario bíblico como para que venga a formar un grupito acá de enseñanza, ¿cierto? Él nunca fue discípulo formal de algún rabino, como lo fue Pablo. Por ejemplo, ustedes recordarán que Pablo menciona en sus cartas que él fue discípulo, ¿cierto?, de un gran rabino, ¿cierto?, del rabino más reconocido en aquel tiempo. Y entonces, por eso es que la gente suponía que si él ya estaba como discípulo de un rabino, pues tendría un llamado de parte de Dios. Y fíjese que aquí no, él era un carpintero. Entonces, por eso, mi amado hermano, no había ningún tipo de entrenamiento formal en la vida de Jesús. Y entonces, a través de los siglos, algunas personas han pensado que el empleo de Jesús como un carpintero, de alguna manera, desacreditaba su mensaje, porque no había sustento teológico para decir, no, es que este hombre sí estudió la Biblia, este hombre sí estuvo en un seminario bíblico, pero en la antigua Roma hubo una terrible persecución bajo el emperador Juliano, por ejemplo, y cuando Roma estaba ya como imperio, ¿cierto? Y en ese tiempo Juliano, decía un filósofo, se burlaba, en ese tiempo que Juliano, el emperador de Roma, estaba allí. Hubo un filósofo que se estaba burlando de un cristiano. Se empezó a burlar de un cristiano y empezó a preguntándole, oiga, usted es cristiano, ¿usted qué piensa que está haciendo ahorita el hijo del carpintero? Pero nótese que lo estaba preguntando no de una manera bien, sino de una manera despectiva. O sea, está diciendo, el hijo del carpintero, ¿qué está haciendo ahorita el hijo del carpintero?
Y todos sabían pues que Jesús tenía sus discípulos que estaban enseñando acerca del principio del reino. Pues resulta que el cristiano sabiamente le respondió a este filósofo, le dijo, bueno, él está construyendo un ataúd para Julián. ¿Está construyendo qué? Un ataúd para Julián. Esa palabra carpintero, amados hermanos, la palabra carpintero en realidad, ampliando ese término a carpintero, se definía solamente aquel que trabajaba la madera. Se definía solamente aquel que decía, este hombre solamente tiene la idea de un constructor y por eso, más bien, este hombre debió haberse dedicado a eso, pero no dedicarse a enseñar Biblia, a enseñar la Torá, a enseñar las Escrituras. Entonces, por eso, mi amado hermano, se le limitaba en sus capacidades a Cristo. Los nazarenos vieron cómo ya ayudaba al papá y entonces dijeron, no es posible, yo no, ¿de qué voy a aprender de un carpintero, por ejemplo? ¿Qué me puede enseñar a mí la vida de un carpintero? Era la manera despectiva en que trataban a Cristo y por eso es que se cuenta esta historia de que Jesús no pudo hacer milagros allí porque la gente tenía, ¿qué? Incredulidad. Ahora le voy a hablar un poco qué consiste esta incredulidad. Pero fíjese que es maravilloso el pensar que nuestro Señor, de todas las profesiones de las que pudo tomar, escogió la de ser un carpintero. Es interesante, ¿no? Dios es un constructor y Él sabe cómo construir nuestras vidas y Él sabe cómo terminar el trabajo. Y algunas cosas que Jesús aprendió siendo carpintero, por ejemplo, Él aprendió que hay mucho potencial en un tronco. ¿Cuántos saben que cuando un carpintero ve un tronco dice, aquí puede salir una casa, o puede salir un lindo armario, ¿cierto? O puede salir una linda mesa. Entonces, él puede ver la capacidad en un tronco, ¿cierto? Él aprendió que toma tiempo y toma trabajo para hacer algo que se pueda usar. Entonces, si quiere que la madera requiere trabajo, se necesita tratarla, se necesita ponerla en cierto punto para poder terminarla, ¿cierto? Y en tercer lugar, él aprendió que las cosas más finas se hacen con la madera más dura, O sea que, de alguna manera, en el ámbito donde él estaba, había sido enseñado, él sí estaba siendo enseñado por el Dios el Padre. Amén. Gloria al Señor. Pero otra cosa que dijo la gente era, ¿quién es este carpintero? Pero también dijeron, ¿este acaso no es el hijo de María? ¿Así dijeron o no dijeron? ¿Es que acaso este no es el hijo de María? Y fíjense que este tampoco era un cumplido. No era un cumplido, ¿por qué? Porque la frase hijo de María era despectivo, ¿por qué? Porque era contrario a los términos que usaron de describir más bien al hijo de José. ¿Por qué no dijeron, este acaso no es el hijo de José? Pero ellos dijeron, este acaso no es el hijo de María. Y alguien uno le pregunta, pero ¿por qué no mencionaron a José y sí mencionaron a María, cierto? Pues resulta que tal vez para aquella época ya José habría muerto. Entonces Jesús le correspondió tomar el liderazgo de la familia, porque él tenía 4 hermanos. ¿Cuáles eran sus hermanos? Era Santiago, que escribió el Evangelio, la carta de Santiago. El que escribió la carta de Santiago es el medio hermano de Cristo. Judas, no el traidor, sino Judas, el escritor, también fue medio hermano de Jesús. Y había otros 2 hermanos que llaman Simón y José. Simón y José, que no se mencionan más. Y tenía hermanas también. ¿Me dejo entender? Ahí lo está diciendo Mateo capítulo 13, 53. También nos menciona los nombres de los hermanos y de la familia de Cristo. Entonces, cuando la gente decía, ¿acaso eres el hijo de María? Pues en realidad lo que estaban tratando es hacer un insulto. Eran términos insultantes. ¿Por qué? Porque se corrían rumores. Escuche, en aquel tiempo se corrían rumores del hecho de que Jesús fuera un hijo ilegítimo. ¿De que Jesús fuera un hijo qué? Ilegítimo. ¿Usted sabe la historia por qué le consideraron hijo ilegítimo a Cristo? Porque fue hijo del Espíritu Santo. Y cuando María estuvo en proceso de casarse con José, pues ella quedó embarazada. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 1, ¿no nos menciona eso? ¿No menciona acaso que José trató de dejarla secretamente para no avergonzarla? Pues se sabía, o se corrió el rumor tal vez, de que el hijo de Jesús no fuera un hijo legítimo, ¿cierto? Y parece que había circulado aún en su propia vida. Y pudo ser el trasfondo de una referencia de su vida, mis amados hermanos. O sea, ¿qué tanta sospecha y desprecio pudo haber acechar detrás de la descripción en particular hacia él? Esa es la pregunta.
porque pareciera como que hay un manto de duda alrededor de Cristo, lo que hace que su autoridad como rabino sea puesta en tela de juicio. Y la falta de mención de José, quizás que él murió cuando Cristo era joven, cuando Jesús era joven. Jesús probablemente, vuelvo y repito, se quedó en casa para apoyar a su familia hasta que sus hermanos menores fueran lo suficientemente grandes para sostener a la casa. Eso es lo que probablemente pudo pasar. Ahora, se menciona también, ¿acaso este no es hijo de María? ¿No conocemos a sus hermanos y hermanas? Y sabemos que Jesús tenía hermanos. A Marcos 3:31 nos menciona que tuvo hermanos, pero también aprendemos que él tenía hermanas. María no permaneció virgen después que dio a luz a Jesús. Y luego dice el texto, y se escandalizaban de él. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos vecinos? Estos vecinos de Jesús estaban demasiado familiarizados con Jesús y creían que sabían mucho de Jesús. En realidad no sabían nada acerca de él. ¿Aló? Pero entienden lo que estoy diciendo. Ahora, quiero tocar a ustedes porque este tema es importante y es el peligro de la familiaridad. El peligro de la familiaridad que hace que viendo nosotros un miembro de nuestra casa, un hijo, un sobrino, que tú lo has visto crecer contigo, que tú lo has visto desarrollarte contigo, que tú lo has visto sus defectos, que tú lo has visto sus aciertos, hermano, tú luego el Señor le llama a ese muchacho o a esa persona y tú digas, no, pero yo lo conozco, ¿acaso este? Y sería entrar en la misma onda que entraron los nazarenos, ¿me entiendes? Note usted los versículos 4 al 6, porque hay una reacción de Cristo al rechazo de sus propios compatriotas. Entonces dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice la Escritura, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, diga conmigo, asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjese, Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa. ¿Por qué? Porque lo han conocido. Jesús aceptó su rechazo como precio de que debía pagar un profeta fiel. Jesús, mi amado hermano, aunque pudo haber dolido demasiado, ¿cierto?, el haber sido rechazado por sus amigos y vecinos, Jesús aún así, él prosigue adelante. No sé, puede ser el caso que estoy mencionando aquí particularmente a alguien por acá, que Dios le ha hablado fuertemente a su corazón y le dice, mira, comprométete con Dios. Y de pronto esa persona no hizo como Cristo, sino que se dejó manipular por el que dirán de mis amigos, de mis familias. ¿Qué pasa si yo voy a la iglesia? ¿Y qué pasa si yo me comprometo? No, de pronto fallo y yo me conozco y tal vez fallo. Mi amado hermano, la iglesia está compuesta por personas imperfectas. Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente dispuesta a Dios a trabajar en ellos. Entonces te sacamos porque es perfecto. ¿Me entiendes? Entonces fíjense qué tremendo, porque el resultante de todo esto, mi amado hermano, es que Dios tenía preparado un milagros tremendos en Nazaret, y ningún milagro se pudo hacer en Nazaret, solo unas pequeñas sanidades, ¿cierto? Dice allí, mi amado hermano, no pudo hacer ningún milagro. Y quiero decirle, su obra estaba limitada en este clima de incredulidad. Hay un clima de incredulidad en Nazaret, y de tal manera que cuando hay incredulidad no hay milagros. Esa incredulidad, ¿cierto? Y en este sentido el poder de Jesús estaba limitado por la incredulidad de sus compatriotas. Y esto era con respecto al principio de Dios de asociación con el hombre. Dios puede obrar, no puede obrar si no hay creencia, si no hay fe. O sea, Dios tiene poder. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para dar vida, Dios tiene poder para proveer, Dios tiene poder para hacer que la gente compre. Pero si hay incredulidad, Dios no va a hacer nada. Solamente Él va a activarse cuando hay fe, cuando se cree, cuando se honra. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces allí como hubo incredulidad,
no se pudo hacer nada. ¿Me entiende? Dios, eso se llama un principio de asociación. Dios no va a hacer nada a menos que tú quieras asociarte con Él. Por eso hay mucha gente que dice, Señor, yo le pido oración por la salvación de fulanito de tal. Y está bien que oremos por la salvación de nuestros amados, ¿cierto? Nuestros seres queridos. Pero resulta que usted que a veces ese ser querido está tan duro, durísimo, hermano, y al contrario de ser duro, es burlador de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios, mientras Él sea burlador, Él no va a poder hacer nada porque se necesita tener, ¿qué? Asociación. Como ocurrió con la mujer de flujo de sangre, que ella tocó el manto de Jesús porque tenía fe. Y Jesús dijo, no mi poder te ha sanado, fue tu fe la que te ha sanado porque tú quisiste trabajar en asociación conmigo. O sea, ¿qué hace la fe? La fe activa el poder de Dios, ¿me entiende? El poder de Dios siempre está a la mano, como esa toma corriente que usted está viendo en las paredes. Ahí hay energía, pero la energía solamente ¿cómo la puedes traer? Cuando te conectas, ese enchufe se llama fe. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si tú no tomas una acción de fe, no va a ocurrir nada. ¿Y qué es lo que hace que tú no actives esa acción de fe? Incredulidad. Porque cuestionas, porque criticas, porque dices eso es un show, porque dices eso no es para mí. Eso es lo que ocurrió en Nazaret, mi amado hermano, que Jesús dice no pudo hacer ningún milagro. Y fíjense que la Biblia, el término dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y nuestra incapacidad de creer a Dios y confiar en Él es en sí mismo asombroso para Dios. ¿Recuerda usted cuando en el mar se desató aquella tormenta? Dice en Marcos capítulo 4 que se desató una tormenta y Jesús previamente les había dicho pasemos al otro lado. Pero Jesús estaba tan cansado de ministrar tanta gente que se murió. Dice que se murió en el cabezal, en la popa de la barca, y se desató en medio del mar de Galilea una tremenda tormenta que anegaba en la barca. Y hombres de pesca se asustaron. Si son hombres de pesca y estaban acostumbrados a las tormentas del mar de Galilea, ¿por qué se asustaron? Bueno, probablemente usted tenga razón. Esta fue una tormenta que salió de lo común. Y entonces ellos despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor, nos estamos hundiendo, no tienes cuidado que nos estamos hundiendo. Y Jesús se despertó, se desperezó y le dio una orden a los elementos, cálmense, y dejó de llover, dejó de soplar, y dejó de ventear, y dejó de tener. Dice que se hizo una gran bonanza, y la gente quedó asombrada. Pero Jesús no se quedó callado. ¿Qué pasó con su fe? Él inmediatamente, ¿por qué no me dejaron dormir? Estaban en la mejor parte de mi sueño, ¿cierto? ¿Qué pasó con su fe? Y eso es lo que Dios pregunta continuamente. ¿Qué pasa con nuestra fe? Jesús nos asombra es la incredulidad que a veces nosotros recibimos palabras, y decimos amén, 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 y somos amados amenistas, pero no ponemos en práctica la palabra. Mis amados hermanos, la incredulidad debe ser un pecado monstruoso. Hace que Jesús se asombre, mis amados hermanos. Nunca leemos que Jesús se asombrara del arte. Nunca hemos visto en ninguna parte que Jesús se asombre del arte, de la arquitectura. Ni siquiera se asombró, gracias, de la arquitectura del templo. Recuerdan que Jesús, los discípulos se asombraron. Uy, este templo tan bonito, ¿hayas visto algo semejante a Jesús? Y Jesús, ¿qué le dice? Ve, yo le digo una cosa, derriben ese templo y en 3 días, ¿qué? Yo lo reconstruiré. Y luego los fariseos dijeron, pero ¿cómo es posible? Este edificio lleva 50 y tantos años en construirlo y tú dices que en 3 días. ¿Qué quiere decir? Que a Jesús no lo asombra nada de lo material. En lo que le asombra es la incredulidad o la fe. Una de dos, o la fe o la incredulidad. Pero en este momento estoy hablando de la incredulidad. Fíjese, se asombró de que los nazarenos no creyeran. ¿Y por qué se asombró si es Dios? Porque Él estaba 100% hombre, estaba en su humanidad, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, yo por lo menos veo que Él nunca se asombra de la ingenuidad o invención humana. Él no se asombró de la piedad del pueblo judío o en el dominio militar del Imperio Romano. Eso no lo sorprende ni lo sorprenderá el dominio de Rusia, ni el dominio de China, ni lo sorprenderá lo que están haciendo las feministas hoy en día. Él no lo sorprende nada de eso, no lo coge eso por sorpresa nada. Jesús se asombra es de la fe o de la incredulidad. Son las dos cosas que lo asombran. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Entonces dice la Biblia que él recorría las aldeas de alrededor enseñando, y Jesús no dejó que este rechazo dado por sus compatriotas le debilitaran, sino que al contrario, prosiguió con el negocio de la enseñanza y de salvar personas para Cristo. Entonces fíjense, ahora quiero hablar de dos tipos de incredulidad. Estoy apenas dando la introducción. Hay dos tipos de incredulidad. Dos tipos de incredulidad. La primera vez que Jesús se maravilló o se asombró en razón de la incredulidad, pues a Jesús había vuelto a la tierra donde se había criado, en este caso Nazaret. Su familia, sus amigos se admiraron de la enseñanza, pero negaron creer en él solo porque lo apreciaron en lo natural. O sea, cuando usted ve a una persona y usted se acostumbra a ver lo natural, pero cuando esa persona tiene un llamado, usted tiene que decirle: Señor, ayúdame a verlo en lo sobrenatural. Es lo que faltó en esa parte. Entonces, cuando usted acostumbra a ver a una persona en lo natural, entonces viene algo que se llama la familiaridad. Diga conmigo: familiaridad. La familiaridad mal entendida limita el poder de Dios. Algo que Dios quiere dar sobre su vida, que lo quiere dar sobre una persona que usted ha conocido durante mucho tiempo, que tal vez han tomado tinto juntos, que tal vez han salido juntos, que han discutido tal vez juntos. Esa familiaridad, si usted no sabe manejarla, se convierte en un obstáculo para que usted pueda recibir un milagro. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Uno ya como que ya dice: usted hace como una especie de ídolo, un estereotipo de un pastor, por ejemplo. Pero cuando usted lo asombra a usted ese pastor cuando usted empieza a predicar y compartir con él, pero por el transcurso del tiempo, cuando usted empieza a compartir más con él, ya como que ese asombro empieza a disminuir. Entonces es lo que llamamos un principio de familiaridad. Entonces ya pasa que usted ya lo escucha predicar más adelante con el tiempo, ya no es el mismo asombro que le causaba como cuando él escuchaba usted predicar al comienzo a esa persona. ¿Me entiende? Algo que usted y yo tenemos que aprender es que no podemos hacer que la familiaridad sea un obstáculo de ver los milagros de Dios, porque Dios está haciendo milagros acá. Pero solamente en aquellos que tienen hambre y sed de Jesús. Solamente en aquellos que limitan su incredulidad familiar y le dicen: no, yo veo a este hermano, lo veo no la persona que ronca o la persona que tiene cierto defecto, sino yo veo el don que Dios depositó en ella. Lo veo así. Entonces fíjense que ahí empezó. Entonces, ¿qué pasó con aquellos que estaban en Nazaret, llamado hermano? Dice la Biblia que dice que Jesús dijo: no hay profeta. Dice: no hay profeta, ¿cierto? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y es una palabra que por los siglos se ha repetido y repetido. Pues la palabra profeta en los evangelios describía a Cristo como profeta. Usted mira en los evangelios que los evangelios hablan de Jesús, que fue un profeta que nació. Y de acuerdo con el llamado de un profeta, si usted mira en el Antiguo Testamento, por lo menos tenía como unas 9 o 10 características un profeta que las tuvo Jesús, pero que por la familiaridad de los nazarenos no la permitieron ver. ¿Me entiende esto? Y usted me va a decir si es verdad o es falso lo que estoy diciendo. Pero en el Antiguo Testamento un profeta tenía estas características que las tenía Cristo también. Número 1, los profetas eran hombres en espíritu y en palabra. Entonces vemos a lo largo de toda la historia que los profetas hablaban en el nombre del Señor, de espíritu y palabra. ¿Eso lo mostró Cristo? Claro que sí. Desde jovencito mostró eso. Lo segundo que encontramos en un profeta es que estaban en íntima relación con Dios. Jesús estaría en íntima relación con Dios. La gente lo podía ver. Desde luego. En tercer lugar, un profeta pronunciaba predicciones proféticas. ¿Jesús acaso no habló en Mateo 24 acerca de las señales de los últimos tiempos? ¿Habló o no? Habló. Luego vamos a encontrar que Jesús realizó actos simbólicos que expresaban su celo por el honor de Dios. O sea, ¿recuerda usted cuando él volcó las mesas en el templo y se lanzó a los cambistas y a los vendedores de palomas y todo eso? Solamente los profetas originales tenían celo, los que no
no les importaba un pepino, pero Jesús lo demostró. Luego vemos en quinto lugar que los profetas ponían al descubierto la hipocresía de los dirigentes religiosos de su época. Pregunto, ¿Cristo puso al descubierto la hipocresía de los dirigentes religiosos de su época? Sí, Él los criticó, ¿cierto? Y les criticó que ellos tuvieran un apego tan tremendo a sus tradiciones en lugar de guardarle fidelidad a la palabra de Dios. En siguiente lugar, por ejemplo, un profeta compartía su aflicción y sufrimiento de Dios por el estado perdido de los que negaban arrepentirse, en este caso los israelitas. Jesús lloró por Jerusalén, ¿sabía usted? Otra señal que encontramos es que los profetas recalcaban la enseñanza moral de la palabra de Dios. Por ejemplo, la santidad, la importancia de la justicia, la rectitud, el amor, la misericordia. Pero Cristo también lo hizo. Los profetas en otra parte también proclamaban el reino inminente y el juicio de Dios sobre toda maldad. Jesús lo hizo. Y luego encontramos que Jesús predicaba el arrepentimiento como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. O sea, le pregunto, ¿habían llamados, habían señales de que Jesús tenía un llamado profético? Los tenían. Pero me pregunto, ¿pero por qué no dijeron lo mismo de Juan el Bautista? Si era el primo que le llevaba 6 meses de vida. A él no lo criticaron, a él sí acudían masivamente, pero como vieron a Cristo trabajar en la carpintería, ayudándole a su padrastro, lo pusieron en tela de juicio. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dice Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos, ¿qué? Las manos. Lea el versículo 6, por favor. ¿Qué dice el versículo 6? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, escriba, si están llevando apuntes, subraye la palabra asombrado. Le voy a hablar un poco de la palabra asombrado, porque esa palabra asombrado significa alguien que se maravilló, o alguien que quedó sorprendido, o alguien que quedó perplejo. Dice la Biblia, no pudo hacer milagros allí debido a su incredulidad. Y como yo les decía, hay 2 tipos de incredulidad. El primer tipo de incredulidad es la ignorancia. Diga conmigo, ignorancia. ¿Cuál es el primer tipo de incredulidad? Ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Ignorancia simplemente es no saber algo. ¿Entiende eso? Ignorancia es simplemente no saber algo. Ignorancia es eso. Ahora, ¿hay solución para ese tipo de incredulidad que es originado por la ignorancia? Respuesta, sí la hay. ¿Cuál es la resolución, pastor? Pues la solución para ese tipo de incredulidad es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué algunas personas caminan en incredulidad? Porque no saben la Biblia. ¿Por qué? Porque no saben la palabra. ¿Recuerda usted que el Señor dijo, en Oseas dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Pero note, esta falta de conocimiento no era ignorancia de la palabra, era ignorancia, la que voy a hablar de más adelante, una ignorancia que era intencional. No queremos aprender la Biblia. No queremos estudiar la Biblia, me da una jartera leer las Escrituras. Entonces vamos a ver que hay gente que no es enseñable. Hay gente que es ignorante porque nunca lo han tenido una experiencia con la palabra, pero hay gente que es ignorante porque no quieren leer la palabra. ¿Aló? ¿Sí está conmigo todavía? Entonces fíjense que esto hace, mi amado hermano, primera cosa, usted puede ser sabio cuando usted tiene un contacto con la palabra. Vuelvo y repito, los nazarenos estaban perplejos porque conocían la procedencia de Jesús. Pero ellos estaban, ¿por qué? Porque ellos estaban suponiendo que el Mesías habría de venir de otro medio. ¿Sí me entiende? Pensaban, el Mesías, la llegada del Mesías está rodeada del misterio. No sabemos de dónde va a venir, ¿cierto? Entonces, la incredulidad, escuche esto, es un ladrón. Es un ladrón que está dispuesto a robar
las mejores bendiciones de Dios para ti. La incredulidad, mi amado hermano, es un ladrón. Y este tipo de incredulidad es curable siempre y cuando tú quieras tener un encuentro con la palabra. ¿Entiende eso lo que estoy diciendo? Es fácil curar esta. ¿Y cómo hago, pastor? Sencillo. Sé disciplinado y saca tiempo para tener un tiempo con Dios en el estudio de la Biblia. No en la lectura, es en el estudio y en la meditación de la palabra. Es allí donde Dios quiere obrar, porque donde el Espíritu Santo se mueve es donde está la palabra. Entonces, si no hay palabra en nuestra vida, pues entonces no hay una pista donde el Espíritu Santo se mueva, ¿me entiende? El leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en las Escrituras, es la autopista que viene, que permite que los camiones llenos de contenedores de bendiciones lleguen a nuestra vida. ¿Me entiende eso? Si tú y yo no estudiamos las Escrituras, no tenemos un encuentro con Dios en las Escrituras, pues no va a llegar esas bendiciones porque tú no las vas a creer. ¿Entiende eso? Por eso digo, la incredulidad es un ladrón. ¿Me entiende? Y entonces, ¿cómo se cura? Con el estudio de la palabra. Fíjese, ¿qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. En la versión traducción lenguaje actual, este mismo versículo de Romanos 10:17 dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen atentamente el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Aló? Gloria a Dios. Es decir, amados hermanos, nuestra fe no puede ir más allá de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Vuelvo y se lo repito, nuestra fe no puede ir más allá de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando yo hablo de conocimiento, voy a tratar otra palabra que se llama iluminación. Diga conmigo iluminación. Porque muchas veces tú puedes leer la Biblia, pero si la lees no en una actitud de adoración, no te va a hablar nada. Pero cuando tú estás con expectativa, cuando tú estás con hambre, cuando tú estás sediento de Dios, entonces tal vez un pasaje de la Biblia te vuelva a ti, te abre los ojos y te dice, wow, Dios me está diciendo esto, yo necesitaba esa palabra. Entonces ahí podemos encontrar que la palabra encontró un buen destino. Y entonces ahí el Espíritu Santo es donde empieza a moverse, porque tú adoptas esa palabra y sobre esa palabra es que viene el milagro. Gracias por ese amén. Por eso, mi amado hermano, tiene que pedir cada vez que usted lea la Escritura, tiene que pedir, Señor, dame revelación o iluminación cada vez que lea la Escritura. No la lea por leerla. Dejamos esa mentalidad griega que leemos por leer, como leer un libro de matemáticas o leer el libro de National Geographic o no sé, cualquier libro. Este no es un libro académico, amado. Este es un libro espiritual, contiene poder. ¿Me entiende lo que le digo? Este no es un libro académico. Este es un libro que contiene fe, que contiene poder. Si usted se acerca a él con fe, como debe ser, Dios va a hacer posible muchas cosas que usted está pidiendo. Su incredulidad se va a acabar. Entonces la ignorancia va a acabarse. Entonces por eso, cuando yo leo, por ejemplo, tú lees Efesios capítulo 1, yo me pongo a leer, yo siempre les he dicho a ustedes acerca de este pasaje bíblico de Efesios, y me ponía a pensar un poco acerca de cómo es que es posible el poder en nuestras vidas. Y entonces dice la Biblia, ya en Efesios capítulo 1, en el versículo 17 al 23, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿cuál es la oración de Pablo? Pablo siempre ora, tanto por los efesios como por los colosenses, está diciendo, Señor, yo te pido que cada vez que ellos tengan un encuentro contigo, ellos tengan el deseo de leer la Biblia, pero también que esa Biblia se convierta en algo real para ellos. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora ve el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este texto es un texto de difícil traducción. ¿Por qué? Porque cuando usted lo lee, dice la supereminente grandeza de es como supereminente grandeza de su poder, de la fuerza del poder. Es como una vaina explosiva, es como una bomba atómica. Es una vaina potente que está explicando Pablo, tratando de hacerlo más perceptible posible a nuestra finita mente, de que ustedes entiendan qué es el poder de Dios. Y dice que ese poder de Dios hizo que resucitara a Cristo de los muertos. O sea, ese poder hizo que Cristo saliera del Seol, del lugar de los muertos, y fuera resucitado. Pero no solamente dice eso, dice que lo sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga yo. O sea, usted viene a la iglesia y de pronto viene mecánicamente y dice, sí, yo voy el domingo a la iglesia para que el pastor no esté echando vainas, para que no esté diciéndome que usted por qué no vino. No, usted no viene por eso, usted viene es porque Dios quiere que usted tenga revelación acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque de esa manera usted va a ser consciente de la supereminente grandeza de su poder que actuó con Cristo resucitando de los muertos. ¿Qué significa? Un teólogo decía que el poder que usó Jesús para resucitar a Cristo de los muertos fue mucho más grande que el poder que utilizó Dios para crear los planetas, las galaxias y todo lo que existe. Yo me sorprendo, por ejemplo. Viene un programa de ciencias y lo verá. ¿Qué es la Tierra frente al universo? No somos nada, hermano. La Tierra no se sorprende, la Tierra es el planeta azul tan maravilloso. Al lado de Júpiter no queda sino así. Al lado del otro planeta, al lado del Sol, se va perdiendo. Y el Sol es la estrella más chiquita de todos los universos. Una estrella. Entonces, ¿a dónde quedó? ¿Dónde se perdió la Tierra? ¿Dónde está? Dice el Señor que el poder que utilizó para resucitar a Cristo fue mucho más grande que el que utilizó para crear lo que vemos ahí. Y dice que ese poder está disponible para la iglesia. Entonces, lo que Pablo está diciendo, en pocas palabras, es que todos tenemos que tener revelación acerca de la palabra para caminar en eso. ¿Entiende eso? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que cuando tú tengas revelación de lo que tienes en Cristo, pues vas a tener que vivir una vida victoriosa. Es eso lo que está diciendo. Entonces, nótese que ese es el tipo de incredulidad causado por la ignorancia de no escudriñar, ¿qué? La palabra. Ahora, vamos a hablar del segundo tipo de incredulidad. Segundo tipo de incredulidad, mi amado hermano, es la incredulidad que surge como resultado de la desobediencia. Incredulidad que viene como consecuencia de la desobediencia, de la terquedad y de la falta de convicción para actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, vamos a encontrar que hay personas que sí efectivamente leen la Biblia, tienen revelación de la Biblia, pero otra cosa es que la tengan y otra cosa es que la practiquen. Entonces ese es el segundo tipo de incredulidad. Y entonces, debido a este tipo de incredulidad, los hijos de Israel no entraron en la tierra prometida. Según la palabra dice en Hebreos 3:19, si usted va más adelante en Hebreos 3:19, vea lo que dice el escritor sagrado, dice así: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quién? El pueblo de Israel. Pero esta no es una incredulidad por ignorancia, esta es una incredulidad por terquedad. Esta es una incredulidad, mi amado hermano, causada por la desobediencia. Ahora, pregunta: ¿hay solución para este tipo de incredulidad como lo hubo para el tipo de ignorancia? Sí, Señor, hay solución, mi amado hermano. Para corregir este tipo de incredulidad,
Usted y yo tenemos que ser persuadidos a obedecer y a actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la palabra de Dios. Tenemos que hacer la palabra de Dios, no solo tenerla acá. No solo tenerla acá. Hay gente que estudia la Biblia solo para chicanear que sabe más que el pastor. Eso no sirve de nada en el reino de Dios. Eso no sirve de nada cuando nos presentemos delante del Rey de Gloria. En realidad, lo que Dios te va a preguntar en el cielo no es qué tanta Biblia aprendiste, sino qué tanta Biblia de esa que aprendiste pusiste en práctica en tu vida. Eso es lo que es. Entonces esta ignorancia es tenaz porque es una ignorancia que es rebelde. Es una ignorancia que es dura, que es terca, que dice, sí, yo sé la Biblia, pero que yo no voy a obedecer. ¿Y qué? ¿Y qué? No voy el domingo a la iglesia, ¿y qué? ¿Quién pierde, hermano? ¿Quién pierde? Nosotros creemos que es que le hacemos un favor al pastor por ir el domingo a la iglesia. Ningún favor me estás haciendo a mí. Tú te estás perdiendo la oportunidad de ser bendecido cuando haces eso. ¿Qué dice Santiago 2:17? Lea conmigo Santiago 2:17 al 19. Así también, diga conmigo, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18, ¿qué dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19, ¿qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, la fe sin obras es muerta? Los demonios creen y tiemblan. O sea, saben la Biblia. Pero ellos tienen la incredulidad, esta segunda incredulidad, que sabiendo la Biblia, no la ponen en práctica. Y así hay muchos creyentes que sabiendo la Biblia, no la ponen en práctica. Entonces son incrédulos voluntarios. Son incrédulos intencionales. Y ante eso, Dios no puede hacer ningún milagro que ocurrió en Nazaret. Esto es lo que ocurrió en Nazaret. Por eso dice la escritura en Marcos 6, Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo unas pocas sanidades. Impresionante. Ahora, esta es la primera cosa que maravilla a Jesús. Le dije que está dividido en dos partes. ¿Cuál es la primera? Incredulidad por ignorancia, la cual se cura con estudiar y meditar en la escritura. Y la segunda incredulidad es la incredulidad por rebeldía, que sabiendo la escritura no la ponen en práctica. En ninguna de las dos el Espíritu Santo se mueve. Tiene que ponerse una solución. Ahora vamos a hablar, segunda cosa que asombra a Cristo. Yo dije que habían dos cosas que nos asombraban, ¿no? Y fíjense que la segunda vez en que vemos que Jesús se maravilló, se asombró, está relatado en Mateo 8:5. Vamos a Mateo 8:5. ¿Qué dice la Biblia? Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, ¿qué dijo? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué dijo el versículo? Lea conmigo fuerte el versículo. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían. ¿Qué dijo? A ver, diga conmigo. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que maravilló? Segunda cosa que maravilla a Cristo, ¿qué es? La fe. ¿Cuál es la primera cosa que maravilla a Jesús? La incredulidad, pero se vienen dos incredulidades. ¿Cuál es la primera? Por ignorancia. ¿Cómo se soluciona? Por estudiar las escrituras. Segunda incredulidad, ¿qué? Segundo tipo de incredulidad, ¿cuál es? Desobediencia. ¿Cómo se cura?
Obedeciendo. Obedeciendo. Exacto. Ahora, ¿qué es la segunda cosa que asombra a Cristo? La fe. La fe. Entonces, fíjense que aquí hay algo interesante. El centurión no era israelita, hermano, o sea que no había tenido contacto con la Biblia, hermano. Era un pagano de un pueblo opresor que era Roma. Pero este hombre tenía más sentido común espiritual que la gente que se había tenido pie con la palabra. Él le dice a Jesús solamente. Jesús iba a ir allá donde estaba el criado. Yo voy a ir. No, Señor. ¿Sabe por qué el centurión dijo que no fuera? Porque el centurión sabía que si Jesús, como siendo rabino, iba a la casa de él, la gente lo iba a rechazar. O sea, el centurión lo hizo por consideración a Cristo. Dicho de otra forma, el centurión le dice: Señor, no entres bajo mi techo, no porque no tenga pereza, no, sino porque no es conveniente, porque esto dañaría tu ministerio. Solamente di la orden y yo sé que mi siervo sanará. ¡Wow! El centurión estaba pensando en el ministerio de Jesús. Es impresionante. Ahí empezaría a murmurar: mira, el maestro se entró allá, y el romano también quedaría mal. ¿Y usted qué hace metiendo un rabino acá? Solamente di la palabra, solamente di la palabra. Y fíjese, y mi criado sanado, versículo 8. Sí, lo que está diciendo acá el centurión es: si tú pronuncias la palabra, es igual como si tú, o es tan eficiente como si tú fueras directamente donde el cielo. Yo creo que con la palabra es suficiente. Wow. Yo decía: Señor, es impresionante. El centurión entendía acerca de lo que significa autoridad, lo que no entendieron los religiosos de la época, lo que nunca entendió el pueblo de Israel, porque si ellos hubieran entendido el principio de la autoridad, ellos sí hubieran sido obedientes, no hubieran sido incrédulos, ¿cierto? Pues la fe del centurión maravilló a Jesús, mis amados hermanos. Y este tipo de fe es el que exactamente Dios está queriendo que la iglesia de Dios, mi familia, tenga. Wow. Es exactamente lo que Dios está buscando. Uno puede educarse a sí mismo para alcanzar una gran fe, mi amado hermano. Y en nuestros días, mis amados hermanos, Dios está aún buscando gente de fe. Gente que no lea la Biblia por leerla y quejártela. ¿Qué leo? Ay, el versículo más corto, el Salmo 117. Busquemos aquí. No. ¿Por qué lee las Escrituras, mi amado hermano? Porque le toca leerla, porque usted tiene un servicio aquí en la iglesia y el pastor le dijo: usted comparte el sermón del otro domingo. ¿Por eso es que la lee? ¿Porque el pastor le puso una tarea para leerla? ¿Por qué lee las Escrituras? ¿Para qué estamos acá, hermanos? Dios los está preparando para que usted sea testimonio a la gente que todavía no cree en su casa. Vean que la Biblia fue escrita, y este es el mes de la Biblia, y por eso estoy empezando a hablar de la Biblia hoy, aquí así. En nuestros días Dios está buscando gran fe. La pregunta es: ¿qué le ha hablado Dios a usted? Y la palabra de Dios fue escrita para ser hablada. O sea, eso no es para traerlo acá, es para que usted la confiese, la repita, para que la crea y para que la obedezca. ¿La qué es la Biblia? ¿Para qué la Biblia? Para ser hablada o declarada, creída y obedecida. ¿Para qué la Biblia? Para ser hablada, creída y obedecida. ¿Para qué la palabra? ¿Para ser qué? Hablada, creída y obedecida. ¿Cuál de las tres hace usted? ¿O ninguna de las tres? Si usted no hace ninguna de las tres, no espere nada de Dios, porque Dios solamente se mueve donde es glorificada la palabra. ¿Me entiende? Entonces, por eso, mi amado hermano, por eso, así como la incredulidad impidió la realización de milagros en la tierra donde Cristo se crió, también puede suceder acá. Usted puede venir, amén, Dios la bendiga, hermano, Dios la bendiga, hermano, a su nombre, gloria. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria, y a su victoria, más gloria, y a su nombre,
Sí, está bonito eso, pero si usted solo lo tiene como cliché, no va a pasar nada. Usted tiene que pedir, Señor. Cuando yo le dije a usted que cuando usted habla al Señor, usted tiene que hacer el corazón, no mecánicamente. Empiece por ahí. Por eso, mi amado hermano, en dejar de creer la verdad bíblica, el negar la posibilidad de los demás dones del Espíritu en la actualidad o el rechazar las normas de justicia de Dios, van a impedir que Dios manifieste su poder en medio de tu casa.